Habíamos hecho una pausa hace creo un mes exacto y hoy empezamos de vuelta nuestro recorrido por la epístola de los Romanos. Antes que entre yo estaba Marcelo hace un mes, no el domingo pasado, sino que hace un mes, Marcelo había terminado la epístola en el capítulo 3, versículo 27 al 30. Había hablado él acerca de la singularidad de Dios, de que es Dios de todo el mundo, no de un país, de un grupito. Dios es Dios de todos y es el Rey soberano sobre toda su creación. Hoy vamos a seguir el flujo de ese pensamiento, vamos a mirar el 3:31. Así que te pido que abras tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 31, y vamos a leer también el capítulo 4 hasta el versículo 8. Dice Pablo preguntando, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la porción que tenemos por delante y vamos a dividir en dos estudios. Hoy vamos a hacer una introducción muy buena del pasaje en cuanto a tratar de poner en contexto un buen repaso, y el siguiente domingo vamos a profundizar de lleno. Así que vamos a empezar primero para retomar lo que estamos hablando. Y permítanme empezar por una breve conclusión, eso ayuda mucho a dirigir las mentes a un lugar. Esta sección presenta, en resumen, de que Dios no rebajó sus demandas para poder salvarnos. El Dios perfectamente justo y santo sigue siendo justo y sigue siendo santo al mismo tiempo que justifica al impío. Hay una abominación en justificar al impío. En el Antiguo Testamento encontramos variados versículos acerca de este asunto de justificar al impío. Quien justifica al impío es abominación a Jehová, dice Proverbios. Sin embargo, Dios justifica al impío y sigue siendo un Dios justo. Esta problemática vamos a plantearlo hoy y resolver el siguiente domingo. Pero no obstante, esta es la conclusión de esta gran porción. Pablo viene, si se fijan, en un breve repaso, solamente breve, para que piensen en lo que Romanos está tratando en cada parte del argumento. En el capítulo 1, Pablo presenta la carta, saluda, su propósito de ir a Roma no pudo, fue impedido y no quieren que él mal piensen. Él quiere tener fruto espiritual con ellos y el mayor deseo de Pablo con los romanos es ir y anunciar el evangelio. Y añade allí una cláusula, anoten allí capítulo 1, versículo 17, un versículo clave. Porque en el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dicho esto, es como que Pablo intenta demostrar este punto de una forma fuerte. Para nosotros es muy fácil entender esto porque ya estamos en la época post-cristiana. Estamos en la época en el sentido de que el cristianismo es común, nacimos siendo una cultura de cosmovisión cristiana. Pero en la época en que Pablo escribe, no era así. Si bien obviamente ya se estaba divulgando el evangelio, ya Cristo fue a la gloria del Padre,
Pablo tenía que enfrentarse con la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, el pensamiento erróneo que tenían los judíos, varios mitos, leyendas en torno a ciertos patriarcas, uno de ellos Abraham, por ejemplo, falsas herejías. En fin, Pablo tuvo que abordar el tema de justificación solo por fe, haciendo un gran esfuerzo, y es el gran punto de Pablo. El hombre es injusto. Dice, no hay justo ni aun uno, en el capítulo 3. No hay quien entienda, todos están podridos, todos son malos. No hay uno que haga lo bueno. Así que capítulo 1, seguidamente de anunciar de que Pablo quiere anunciar el Evangelio, que es poder de Dios, dice el por qué. Porque la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Toda injusticia que llena la tierra. Y comienza Pablo a describir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3:20 una porción enorme que plantea el problema. El problema es todos, tanto judíos como no judíos, no importa la religión que sea, están bajo pecado, todos. Es la gran problemática. Desde el capítulo 3:21 comienza una segunda porción que va hasta el final del capítulo 4. Si podemos así pensar en cuanto a argumentación se refiere. Y Pablo está en este capítulo, del capítulo 3:21, vean conmigo 3:21. Pablo dice, pero ahora, había terminado el 3:20 diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Dice 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo dice, lo que fue la ira de Dios se manifestó, todos están bajo ira, bajo muerte, bajo condenación, separados de la gloria de Dios, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo comienza a dar sentido a la argumentación en sentido ya positivo. Y hay un contraste entre estos dos bloques. En el bloque 1 no hay justo ni uno. En el bloque 2, que comienza ahora, Dios justifica al impío. Ese injusto se vuelve justo, porque Dios lo hace justo. En este primer bloque, del capítulo 1 al capítulo 3:20, Dios tiene su ira sobre el impío. Del 3:21 en adelante, Dios tiene su gracia. Dios acredita justicia sobre el impío. Ese es el gran punto. Vean, hay un contraste tremendo entre ambas porciones. Es notable ver, y hay mucho por ver. Sencillamente salta a la vista. Así que lo que estuvimos viendo en estos domingos, antes de la pausa, era parte de la argumentación de Pablo. Por eso dije, esto es una conclusión de lo que ya es el tema. Empezamos por la conclusión. Jesús vivió, hermanos, la vida perfecta de obediencia a la ley, cumpliendo toda ley. Y terminó muriendo porque la paga del pecado es la muerte, cumpliendo esa ley también. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros jamás hubiésemos podido vivir, para morir la muerte que no se merecía, que merecíamos vos y yo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el gran mensaje del Evangelio, que Dios hace justo al hombre injusto para llevarlo a Dios. Y lo hace mediante su sola gracia, su poder, con la herramienta de la fe, solamente por la fe, no por obras. Miren, hermanos, vamos a dividir para esta segunda parte de Romanos, que es del 3:21 en adelante, en lo que Pablo hace en 4 grandes bloques, porque hace un método socrático. Pablo, valiéndose del método de su época didáctico, Pablo utiliza el método socrático, que es preguntas, respuestas. Él va a guiar la mente del lector por medio de preguntas que él va a responder de forma breve y rápida, pero sembrando el tema para luego desarrollando más ampliamente en los otros capítulos. Por ejemplo, vean el 3:27 conmigo. Pablo hace, aquí hay 4 preguntas que Pablo plantea que va a desarrollar a lo largo de estos capítulos, del 3 y del 4. La primera pregunta que Pablo plantea es, ¿dónde pues está la jactancia? 3:27.
Respuesta corta, queda excluida. Pero luego, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo vuelve sobre el mismo tema para ampliar el tema de la jactancia. Vean conmigo, capítulo 4, 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. De vuelta al tema de la jactancia. Pablo va ampliando. La segunda pregunta que Pablo hace en el 3:27 también dice, ¿por cuál ley queda excluida la jactancia? Las de las obras, respuesta corta. Pablo responde en forma breve y luego lo amplía. Dice Pablo, no, sino la ley de la fe. Dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, este tema de que el hombre es justificado por fe sin obras, Pablo va a ampliarlo más en el capítulo 4, versículo 4 al 8. Pueden notar allí 4 al 8. Vean, pero al que obra no se le cuenta, y comienza Pablo a explicar. Pregunta 3. Capítulo 3, versículo 29. Es solamente una panorámica para poder ver el flujo de la argumentación de Pablo. 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Respuesta corta de Pablo dice, ciertamente también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Este tema nuevamente, Pablo lo va a ampliar en el capítulo 4, versículo 9 al 12. Solamente miren brevemente, 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Y comienza Pablo ahí a desarrollar y ampliarlo. Interesante como Pablo plantea aquí brevemente y luego lo desarrolla ampliamente. Y llegamos al versículo que esta mañana nos corresponde, que es el 3:31. La cuarta pregunta de su bosquejo de Pablo es, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta Pablo. Respuesta corta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y es esta pregunta la que Pablo va a desarrollar desde el capítulo 4, 13, versículo 13, hasta el final, hasta donde empieza el 5. Todos esos versos son solamente para explicar el cómo es que la fe no invalida la ley, no es rival de la ley. No es que hay dos caminos al cielo, cumpliendo la ley o teniendo fe, sino que la fe complementa la ley realmente. Dicho de otra forma, la ley es un instrumento para la fe. Y lo que Pablo va a demostrar, Pablo dice y lo argumenta de una forma solvente, con argumentos teológicos, de una forma muy clara ahí, del versículo 13, no sé cuántos versículos tienes, hasta el 25. Del 13 al 25 Pablo argumenta. ¿Cómo es eso? Ahora, tener esto en perspectiva ayuda mucho a que nosotros podamos anticipar y comenzar a meditar los sermones que vendrán, cómo es que Pablo va a llevarnos a esa argumentación. Pablo quiere que entendamos que el hombre es justificado por fe sin obras. Y ustedes van a poder decir, bueno, pues ya dijo eso. Sí, ya dijo muchas veces. En el 25 ya dijo. Vean, 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Ya el hombre es justificado por la fe, ya dijo, pero a Dios le encanta que aprendamos por la repetición. Es la clave de toda enseñanza en todo lugar. Y atacar el mismo tema desde varias ópticas. Así que el sermón de esta mañana se titula La justificación solo por fe. Cantamos recién el tema de la fe, varias músicas que si estábamos pensando en el contenido de la letra, como que alimentan este pensamiento. Somos salvos solamente por fe. Pero tomo el término que Pablo utiliza aquí. La justificación es solo por la fe. Uno de los puntos de la Reforma protestante para distinguirse de los católicos romanos era las 5 solas. Y una de ellas es la sola fide.
que el hombre es justificado solamente por fe. ¿Cómo funciona la justificación? Hacemos una pregunta de transición aquí para ver los puntos que abarcaremos este y el próximo domingo. Bueno, veremos cómo no fue justificado Abraham, la forma negativa en que no funciona la justificación, no funciona por obras. Vamos a ver eso en el capítulo 4, 1 al 2. Cómo sí fue justificado Abraham, capítulo 4, 3 al 5. Y por último vamos a ver la bendición de la justificación solo por fe, que es 4, 6 al 8. Pero tenemos un verso aquí como una bisagra entre el capítulo 3 y el capítulo 4, versículo 31, 3:31, que tenemos que explicar primeramente como poniendo las bases antes de entrar en tema. Por eso dije que hoy voy a hacer una introducción acerca de todo el tema que vamos a abordar. Veamos el 3:31. El versículo dice: luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Piensen conmigo, la ley era para un judío. Para interpretar correctamente tenemos que viajar en el tiempo y tratar de ver qué entendió la primera audiencia. Cuando ellos leían la palabra ley, ¿qué venía a su mente? No venía el Código Penal paraguayo, ¿no? ¿Qué venía a la mente? La ley para el judío era lo más preciado, literalmente era la Torá, que generalmente se atribuía a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico. Pero a veces, como la palabra Torá significa instrucción, como todo el Antiguo Testamento es instrucción de Dios, en un sentido secundario se aplicaba a todo el consejo de Dios hasta ese momento, o sea, todo el Antiguo Testamento. La pregunta entonces, ¿cómo habrían de reaccionar los judíos que escuchaban a Pablo ante su incansable argumento de que las obras de la ley no contaban para la salvación, que no ayudaban en nada para que ellos fuesen aceptados delante de Dios? ¿Cómo iban ellos a reaccionar? Bueno, Pablo muy hábilmente se anticipa a las posibles preguntas de su interlocutor. Así que Pablo ya hace preguntas una y otra vez, anticipándose a lo que pudieran argumentar el oponente ficticio que crea Pablo. Pablo va a decir en momentos dados, o sea que si no hacemos ninguna obra para salvarnos, entonces, bueno, creer y vivir como querés. Y Pablo va a decir, en ninguna manera. Porque como lo que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él, y comienza Pablo a argumentar. Pero Pablo sabe que cuando él pone de relieve el punto de que el hombre se salva sin obras, da lugar a que pensamientos impíos como, bueno, vivo como quiero, total, es la gracia. Incluso dijeron, si al pecar yo abunda la gracia, bueno, voy a seguir pecando para que Dios derrame más gracia. Ante tales pensamientos, Pablo responde siempre con el negativo más fuerte que existe en la Biblia. Megenoito, dice, 1000 veces no significa eso. Jamás ocurre tal cosa. Y lo encontramos varias veces a lo largo de todo Romanos. Por eso Pablo pregunta, insiste, porque Pablo está pensando en ese oponente ficticio. Él está hablando aquí de que el hombre se salva solamente, no importa que sea de la circuncisión o de la incircuncisión, el hombre se salva solamente por fe, sin obras. O sea que entonces la ley no sirve para nada. Si no sirve para salvarnos, nunca sirvió. ¿Para qué sirvió entonces? Pablo pregunta entonces, luego, ¿invalidamos la ley? No, dice Pablo, sino que por el contrario, cumple, confirma la ley. Y como que tiene a su audiencia perplejos, Pablo prosigue a dar un ejemplo, uno y dos ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Para mostrar cómo es esto, que el hombre no se salva por obras y sin embargo eso no destruye la ley, porque el judío pensaba que los del Antiguo Testamento se salvaban por la ley, cumpliendo la ley. Pablo dice, no, nunca la salvación fue por la ley, nunca. Por cierto, hermanos, si vos pensabas que los del Antiguo Testamento se salvaban cumpliendo la ley y los del Nuevo repitiendo la oración en el nombre de Jesús, bueno, en ambos casos te equivocas. Porque la salvación siempre
Antiguo o Nuevo Testamento fue solamente por gracia a través de la fe. Nada más que lo que cambiaba era la perspectiva. Lo del Antiguo Testamento miraban a futuro como promesa. Nosotros hoy, partiendo el pan y el vino, hacemos en memoria, mirando al pasado, un evento ya acontecido. Pablo responde esta frase cuando encuentres en Romanos, siempre solo allá porque te llama la atención, cuando Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Eso es megenoito en griego. Es de todos los términos que Pablo pudiera elegir para negar eso, usa el más potente. El más exagerado, si quieres decir de otra forma. O sea que, para poner como sinónimo e ir hablando un lenguaje más de Santa Cena, la justificación, o dicho, la cruz de Jesucristo, por la cual se hizo posible la justificación por fe, no solamente no invalida la ley, sino que la confirma, la completa. El Evangelio no reemplaza la ley, porque la ley nunca fue para salvación. La ley sí fue útil y tiene su utilidad, como ya Pablo lo explicó en el 3:20, para mostrarnos en qué puntos estamos mal delante de Dios. Es para evidenciar los pecados patentes. La ley es como una radiografía, no te cura, pero te muestra dónde está el quiebre, te muestra la fractura. La ley de Dios examina nuestro ser y pone en evidencia que estamos mal, que estamos en falta, y la conclusión inequívoca es pecador, separado de Dios. El propósito de la ley era entonces llevar al hombre contrito, humillado, sin nada más que su pecado, a llorar delante de Dios. Cuando Cristo viene, ese es el mensaje que Él da. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Vean, porque serán saciados, porque tendrán consuelo. Van a darse cuenta que el corazón que está roto, que está humilde, que como el publicano que se golpeaba el pecho, dice, él salió justificado. Sin embargo, la religión falsa, que es una sola, con múltiples nombres, siempre se basó en méritos humanos, esfuerzo humano. Hay algo que el hombre tiene que hacer porque él quiere llevarse algo de gloria. Y ciertamente, si el hombre hiciera algo para ganarse, si contribuyera siquiera un poquitito, un pelito, Dios, como es un juez justo, se lo reconocería. Pero sabemos que el hombre, como está muerto en delitos y pecados, para empezar está muerto. Ni siquiera contribuye en escuchar. Dios tiene que darle vida para que él escuche. Es notable cómo Dios le da vida para luego él reaccione, Dios le da fe y Dios le otorga arrepentimiento. La salvación es de Dios, de inicio a fin. Para nosotros es sencillo decirlo, ¿verdad? Sí, la salvación es de Dios y acá comenzamos a hablar y vemos todos los versículos, pero para Pablo en aquel entonces, cuando estaba argumentando a esa audiencia que no tenía todavía el conocimiento de Romanos y de las otras epístolas, bueno, habrá sido un poco más difícil. Piensen conmigo el tema de ser salvos por la ley. Si la ley mosaica fue difícil de cumplir, bueno, mejor dicho, imposible, ¿cuánto más cuando Cristo vino en tierra y Cristo puso el significado correcto de las cosas? Cuando Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que si mirás a una mujer y la codiciás, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ya sos culpable del mandato. Aunque no efectúes el acto en sí, ya sos culpable delante de Dios, ya pecaste. Y ante esa altura extrema, nadie llega, todos son culpables, 1000 veces culpables. Pero tenemos que explicar en qué sentido la ley, la fe, o mejor dicho, la cruz de Cristo, en qué sentido confirma la ley. Bueno, en 3 sentidos importantes.
Al hablar siempre, lo que pasa es que el texto habla de que la fe, cuando hablamos de fe, trato yo de poner un sinónimo, la cruz, porque la fe es sinónimo de creer. ¿Creer en qué? Creer en el medio por el cual Cristo nos salvó. Como el 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que fe en su sangre, yo tomo aquí la cruz para manifestar su justicia. La cruz de Cristo confirma la ley, no la niega, no la aplaza, sino que confirma la ley, la pone en el lugar correcto, de tres formas. Primero, esto lo quité de John MacArthur, interesante, él dice, tres formas en que la cruz confirma la ley, tres sentidos. Primero, establece la ley al ser el pago por el castigo debido al pecado. ¿Y cuál es el castigo debido al pecado? La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, dice Ezequiel, morirá. Así que la primera forma en que la cruz pone en alto la ley y confirma la ley es en el pago por el castigo debido al pecado, la muerte. Esto me hace pensar que cuando Jesús dijo en Mateo 5:17, Cristo dijo que Él no había venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlos, Él también tenía en mente esta ley, la ley de que la paga del pecado es la muerte. Por eso murió, para satisfacer la demanda de la ira de Dios. En su muerte, Cristo cargó con el pecado de todo el mundo y satisfizo la demanda de un Dios santo, justo. Entonces, la cruz confirma o establece la ley al establecer el pago debido por el pecado. En segundo lugar, el segundo sentido en que la cruz confirma la ley o establece la ley es al cumplir su propósito de llevar a los hombres a la fe en Jesucristo. La ley cumple el propósito de ser como un guía, de llevar al hombre como un hombre ciego, de llevar de la manito al pecador a Cristo. Vamos a ver unos versículos. Bueno, el 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano es justificado, sino que la ley sirve para el conocimiento del pecado, para manifestar qué es lo que está mal. Santiago 2:10 es un versículo interesante para alguno que osara pretender cumplir casi toda la ley. Santiago dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pablo había dicho a los Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, aquel que con dureza y disciplina nos endereza. Gálatas 3:24 dice, para llevarnos a Cristo. Vean, la ley es para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Pablo. Así que en segundo término, el segundo sentido en el cual la cruz confirma la ley es al cumplir su propósito de llevarnos a Dios. El tercer sentido en el cual la cruz confirma la ley, establece la ley, porque estamos explicando el versículo 3:31. ¿Cómo es que se cumple eso? ¿Cómo es que la fe no anula la ley? ¿Cómo es que al contrario, dice Pablo, la confirma, lo establece? ¿Cómo es eso? Bueno, en tres sentidos. El tercero es la cruz o la fe establece la ley al proveer a los creyentes el potencial para cumplirla. Vean conmigo ahí capítulo 8, versículos 3 y 4 de Romanos. Romanos 8, vamos a saltear un poquitito. 3 y 4. Antes de leer el versículo, le repito, el tercer sentido en el cual la cruz o la fe confirma la ley es al proveer a los creyentes el potencial para poder cumplir. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante este versículo. El hombre era débil, el hombre no podía cumplir la ley. Cuando en Éxodo 19, Dios le pregunta, este es mi pacto, ¿van a cumplir? Sí, vamos a hacer todo lo que Dios dice, dicen el pueblo de Israel. En realidad el pueblo hubiese sido humilde, imposible cumplir con las demandas de un Dios santo. Necesitamos que Él nos ayude.
en este nuevo pacto y mejor pacto, tenemos la capacitación por el Espíritu Santo que mora en el creyente para amar a Dios en primer término y obedecer a Dios. Queremos hacer, porque la ley ya no está escrita sino en nuestros corazones. Ya tenemos en un sentido el deseo de amar a Dios porque fuimos regenerados, nacimos de nuevo. Lo que Pablo está diciendo aquí, argumentando, es que la cruz completa la ley, porque la ley sirve en el sentido no solamente que nos muestra dónde está el mal, nos lleva a Dios, sino que nos muestra el potencial para poder obedecer perfectamente la ley, es la gracia de Dios. Así es como la cruz confirma la ley, por el pago debido por el pecado, cumpliendo el propósito de llevar al hombre a Dios y provee a los creyentes el potencial para cumplir la ley. Sin darte cuenta, cuando vivís tu vida cristiana de forma natural, estás cumpliendo la ley moral de Dios, no la ley ceremonial, obviamente, pero la ley moral de Dios. Y no estás esforzándote más que sencillamente dejándote guiar por el Espíritu de Dios, obedeciendo sus palabras. Una persona, un creyente que es fiel a Dios, es un ejemplo de ciudadano. En su trabajo, un ejemplo de empleado. Y no es que él se esté esforzando por ser el empleado del mes, sencillamente es fiel a Dios y las consecuencias son evidentes. No así en el Antiguo Testamento. Los judíos, imagínense, tenían que cumplir con un montón de ritos, ceremonias que apuntaban a verdades espirituales reveladas en el Nuevo. Por eso Pablo dice, más bien, antes que anula la ley, por el contrario, confirma la ley. ¿Qué quiere decir Pablo con ley? Tenemos que aclarar también, porque dependiendo de cómo definamos el término, la explicación va a salir. Si se refiere al Antiguo Testamento en general, entonces su justificación por la fe, en lugar de socavar la ley, la confirma. Porque dice Pablo, ahí leímos nosotros en el 3:21, mira conmigo el 3:21. Porque el propio Antiguo Testamento, si la palabra ley significara Antiguo Testamento, el propio Antiguo Testamento confirma esto. Dice el 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Vean, aparte de la ley, noten eso. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia. Y luego Pablo añade diciendo, testificada por la propia ley. La ley anticipaba que esto iba a suceder. Yo imagino a la audiencia de Pablo pensando, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? Y comienza a atrapar la atención de su auditorio. Pablo dice, no solamente del Pentateuco, se vean, dice la ley y los profetas. Ya todo el Antiguo Testamento anticipaba esta justicia que sería aparte de la ley. Interesante, hermanos. Si eso es así, entonces este versículo 31 se convierte en una bisagra entre el capítulo 3 y el capítulo 4. En donde Pablo pone entonces de relieve dos ejemplos que dijimos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Pero, ¿qué pasa si la palabra ley significase en un sentido más estricto solamente la ley mosaica? Bueno, entonces, si esto fuera así, debería entenderse, probablemente dicen algunos, de dos formas. John Stott dice, la fe apoya a la ley al asignarle el lugar que les corresponde en los propósitos de Dios, en su esquema de salvación. La función de la ley es, dice él, desenmascarar y condenar el pecado. Y de esta manera a los pecadores encerrados en su culpa hasta que Cristo venga a liberarlos mediante la fe. Dice él, de esta manera el Evangelio y la ley se enlazan entre sí, puesto que el Evangelio justifica a los que la ley condena. La primera explicación entonces sería eso, lo que también dijo MacArthur. La otra explicación, si se refiere solamente al Pentateuco, esto es considerando que probablemente, esto es una postura muy interesante, probablemente lo que Pablo tenía en mente cuando escribió aquí,
que la fe confirma la ley, no la anula. Y cuando usa la palabra ley, refiriéndose al Pentateuco, Pablo estaba pensando en enemigos, en sus opositores, aquellos que se oponían a lo que le estaba enseñando, a sus más fuertes críticos. Entonces dice Stott de vuelta, que al declarar que la justificación es por la fe, Pablo, cuando declaraba que la justificación es por la fe, no por la obediencia, Pablo, según los críticos, alentaba activamente la desobediencia. Esta acusación de antinomianismo será refutada decididamente por Pablo en Romanos capítulos 6, 7 y 8. Entonces, lo que aquí Pablo hace es anticiparme, así como siempre Pablo acostumbra, un verso, una respuesta corta y luego lo amplía más adelante. Lo que Pablo aquí hace es sembrar el tema que va a tratarlo después. Es interesante. Si los críticos más fuertes, aquellos que son los escribas y fariseos, muy apegados a los primeros 5 libros, recuerden que los saduceos también solamente creían los primeros 5 libros, este grupo de opositores decían, vos sos anti-ley, vos lo que querés es que la gente no respete la ley de Moisés. Por ende, vos sos un hombre anti-ley, el antinomianismo, para que la gente viva como quiere. Vos sos un libertino. Pablo entonces va a refutar con mucha fortaleza a la postura de ellos. Pudiera ser. Por el contexto, pudiera ser, porque coincide. Así que ya sea que se trate de una interpretación de todo el Antiguo o solamente del Pentateuco, en ambos casos, miren hermanos, no estorba el hecho de que Pablo defiende con creces la justificación por la fe sola. Lo que puede variar es el enfoque en que Pablo da en cuanto a ciertos temas para enfatizar más. Por ejemplo, el hecho de las obras humanas, y se va a notar en el capítulo 4, 1 y 2, cuando Pablo busca jactancia, la jactancia supuesta de Abraham en su vida perfecta. Vamos a ver más adelante que habían muchos mitos tocante a Abraham. En los libros apócrifos se dice que Abraham era sin pecado, por ejemplo. En la oración de Manasés. Interesante. Abraham siendo sin pecado, hombre 100% justo. Interesante todo lo que dicen de Abraham. Y los judíos orgullosos de la vida de Abraham querían seguir su ejemplo. Y los rabinos de la época enseñaban que de hecho la justificación era por las obras de la ley y ponían como ejemplo a Abraham. Y Pablo va a destruir su mayor ejemplo con las Escrituras. Primero con una lógica interesante, haciéndole razonar. Y luego con un versículo del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Así que pudiera ser que Pablo quería callar a sus mayores críticos. Por cierto, para no dejar colgando este cable de que Pablo no era ningún libertino, Pablo no era ningún antinominiano, anti-ley. Pablo lo que quería decir, y va a desarrollarlo más adelante, es que los creyentes justificados por Dios viven, los que realmente son justificados por Dios, viven en conformidad con lo que el Espíritu de Dios les guía, con los requerimientos más justos de la ley de Dios. Es impensable que un verdadero creyente peque para demostrar la gracia de Dios. Eso es impensable, es un creyente de título. Como dijimos en el capítulo 2, un creyente de nombre nada más. Vean, cuando Pablo trató el tema de la circuncisión o la incircuncisión en el capítulo 2, el rito, cuando practican ciertos ritos para poder llegar a Dios por medio de cosas físicas, actos que ellos creen que le acercan a Dios. En todo momento siempre el argumento es que las obras o los méritos o los ritos no contribuyen en nada. Bueno, resumiendo esto que acabamos de decir, las 3 inferencias de estas interpretaciones amplían nuestro espectro de cómo ver toda esta porción, desde el 3.27 hasta el final del 3. La justificación por la fe sola humilla a los pecadores y los deja sin jactancia. La jactancia queda excluida, el orgullo, la petulancia, el jactarse por algo, por los méritos, por el esfuerzo humano, no tiene lugar en el cielo. No hay lugar en el cielo para la jactancia. Queda excluida. En segundo, une a los creyentes y excluye la discriminación de las razas, cuando dice en el 3.30,
no hay judíos, gentiles, circuncisión, incircuncisión. Hay un solo Dios, la singularidad de Dios al gobernar sobre todos. Todos están bajo pecado y la salvación para todos es la misma justificación por la fe sola. Y tercero, la ley excluye el antinomianismo. Obviamente, la justificación verdadera cumple la ley, no la anula. Y Pablo va a demostrarnos eso. De hecho, ustedes, hermanos, estudiando Primera de Juan, estudiamos otros libros de la Biblia, nos damos cuenta que la salvación no es por obras, pero la verdadera salvación obra. Siempre cuando vemos un versículo, por ejemplo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe. El versículo que sigue es un versículo que atestigua que los que verdaderamente son salvos obran. Dice que los cristianos verdaderos andan en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos hace pensar mucho. Cristo en Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no es salvación por obras. Hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. En Hebreos capítulo 5, en vez de poner fe, el autor pone obedecer. Que Cristo vino a ser autor de eterna salvación a todos los que creen. No, él dice a todos los que le obedecen. Entonces, en varias partes de la Biblia, en un salpicado de versículos, podemos ver que la verdadera salvación, hermanos, siempre fue por la fe verdadera. Que según Santiago, una fe muerta no tiene obras, una fe verdadera obra. Vamos entonces, habiendo hecho esta introducción bastante larga, empezar y concluir el otro domingo con el bosquejo de Pablo acerca de la justificación solo por la fe. La fe confirma la ley, en el 3:31, habíamos visto, la fe confirma la ley. Pero ahora vemos el primer ejemplo de cómo sucede esto, el ejemplo de cómo nadie se salva por las obras y pone al mayor exponente de la fe, el mejor ejemplo de los judíos, Abraham. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Por cierto, no pierdas de vista que si bien Pablo va a hablar de Abraham, Abraham no escribió esta porción de la Biblia. Abraham no escribió el Génesis. Fue Moisés. Y para los judíos, Moisés era sinónimo de la ley. Para los judíos, Moisés, la ley de Moisés, dicen ellos, la ley de Moisés. Pablo, dos pájaros de un tiro. Pablo, por un lado, pone un escrito de Moisés citando al mayor patriarca, Abraham. Vean, el mejor ejemplo de todos para tratar el tema de la inutilidad de la salvación por obras. Por cierto, aquí Pablo va a aniquilar todos los mitos y leyendas tocante a Abraham. 4, 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Pregunta. Y aquí hay una gran diversidad de opiniones en qué significa eso según la carne. Según el contexto inmediato, no forzando nada el pasaje, pudiera indicar según un esfuerzo humano. Pudiéramos pensar. Porque el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, dice Pablo, pero no para con Dios. Estamos empezando el bosquejo y estamos empezando también el capítulo 4. Y una nota importante es que el capítulo 4 constituye un capítulo fenomenal en toda la Biblia, porque es el capítulo que desglosa el tema, así como Efesios 2:8, te encanta Efesios 2:8 y 9, bueno, Romanos 4 es el capítulo por excelencia que se encarga de aclarar el tema de salvación por gracia, no por obras. De forma teológica, con ejemplos y atacando las herejías, los mitos del judaísmo. Así que estamos delante de un capítulo potente, agradable, lleno de historia, lleno de contenido. Hay mucho aquí.
Lo que estaba diciendo acerca de Abraham, los rabinos enseñaban que Abraham era un hombre sin pecado. Algunos de ellos decían que Abraham tenía una perfecta vida de justicia. Por cierto, porque él, si ustedes recuerdan, Abraham fue antes que su hijo, obviamente, Jacob, Isaac, Jacob, que se cambió el nombre a Israel, y después de un tiempo viene Moisés, a quien Dios le da la ley. Así que Abraham es antes de la ley. No se puede decir que Abraham guardó la ley porque la ley aún no había sido dada. No obstante, dicen estos rabinos, decían, que Abraham cumplió de forma prototípica la ley. Interesante, como decían ellos, que Abraham ejemplificó una vida justa de donde todo linaje, ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. En Juan capítulo 8, Jesús está debatiendo con ellos. Ellos dicen, Abraham tenemos por padre, dicen ellos, con jactancia, con orgullo. Abraham era un símbolo de... Y obviamente Abraham era un hombre interesante, era un hombre que fue llamado amigo de Dios. Pero cuando bajamos la lupa en las Escrituras, vemos a un hombre débil. En primer lugar, Abraham era un pagano, Abraham era un gentil, no un judío. Abraham, obvio, Abraham no puede ser judío porque estaban en los lomos de Abraham. Judá vino siglos después. Era su tataranieto, si no me equivoco, Judá. Por ende, Abraham era de la tierra de Ur de los caldeos, adoraban la luna. Él estaba en su paganismo cuando Dios le llama. Y comenzamos a ver la vida de Abraham de un pagano, de un gentil. Vean, noten, porque los judíos van a meter acá el tema de que no, somos los judíos. Y Abraham, si ve la vida de Abraham, que es el ejemplo de ellos, él no era judío. Abraham era un gentil que fue llamado por Dios por su sola gracia, porque Abraham está adorando cualquier cosa. Abraham cree a Dios, pero a medias. Abraham desperdicia 15 años de su vida porque Abraham sale de la tierra de los caldeos con su papá y con su sobrino Lot. Así que ellos van y se van a por allí, sale de su tierra, rumbo a Canaán, donde Dios les dice. Pero Abraham se queda con su papá un tiempo, hasta que su papá muere. 15 años perdidos. Luego sigue cumpliendo en parte, obedece en parte cuando él sale con su sobrino Lot. Dios se le aparece en Génesis capítulo 12, le da una promesa del pacto abrahámico. Ustedes saben la historia, Abraham sucumbe ante la tentación, hay hambruna en la tierra, ¿y qué hace él? En vez de Dios, hay hambre. No, él baja directo a Egipto. Y en Egipto corre su vida a peligro. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de Faraón y dice que su esposa, su hermana, para que no le maten. Y casi pone en riesgo toda la descendencia. Dios envía plagas sobre Faraón. Faraón no toca a la mujer de Abraham. Pero Dios un tirón de orejas de vuelta para Abraham. Y así vemos a un hombre que tiene una fe imperfecta, que por donde le vemos es más parecido o peor que nosotros, si lo vemos humanamente hablando. No es sino hasta que Abraham se separa de Lot que Dios le muestra a Abraham su descendencia y cómo va a ser. Y dice, cuando Dios le muestra, salí la noche, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Incontable, le dice. 2 veces le dice el mismo texto, en capítulo 13 y en capítulo 15. En capítulo 13 le dice, mira la arena del mar, que no se, así va a ser tu descendencia. Algunos creen que cuando habla de la arena del mar, y bueno, se refiere a su descendencia física. Y cuando el capítulo 15 le dice, mira los cielos, las estrellas, habla de su descendencia espiritual. Suena lindo, puede ser. El punto es que Abraham cree a Dios y le fue contado por justicia. Abraham cree a Dios. Y el hecho de creer a Dios le valió justicia. No importa que fue una fe imperfecta, noten, fue una fe incompleta. No fue una fe extraordinaria. Fue una fe, como ya vimos, la fe de Abraham, a medias tintas. Ya Cristo lo dijo, un grano, si la fe fuera tan pequeña, pero existe la fe, va a mover montañas. Fe en Dios le valió justificación. Y ese es el gran punto de Pablo. Pablo va a mostrar, Abraham no es lo que ustedes piensan. Estos rabinos decían, miren, estos rabinos decían esto, pero la Escritura no decía, la Escritura dice.
porque sigue hablándonos hoy. Y Pablo dice ahí en el versículo 4.3, ustedes pueden notar 4.3, porque ¿qué dice? Dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto se encuentra en Génesis 15.6. En Génesis 15.6, Abraham cree la promesa de que Dios. En Génesis 22, Abraham alza el cuchillo, o no sé si pone en el cuello, no sé, pero Abraham está por degollar, por matar a su hijo, porque Dios le había pedido. En el capítulo 22 se vindica la fe del capítulo 15. En el capítulo 22 se evidencia que la fe del 15 fue veraz, porque Abraham obedeció a Dios. Obviamente, como todo creyente genuino, hay una maduración. Empieza de muy mal a un poquito mejor y cada vez más obediente. En teoría, así es la vida cristiana. Abraham al principio, chueco, medias que medias, luego, pero cree, pero luego, para el 22, Abraham, vean, la obediencia a Abraham le valió entrar en el récord Guinness de la Biblia. Está ahí en Hebreos 11, como un héroe de la fe. Así que yo imagino a Pablo y su audiencia de rabinos que ponían a Abraham como ejemplo de salvación por obras. Increíblemente, estos rabinos usaban Génesis 15:6 para demostrar su punto. Ellos decían que Abraham fue justificado por obras, por su obediencia y su fidelidad. Donde dice Abraham creyó a Dios, los rabinos decían Abraham fue fiel a Dios. Y la palabra allí fiel da una connotación de esfuerzo humano en permanecer, en estar constante, en obedecer. Vean cómo hicieron el cambio para malinterpretar el texto. Lo que Pablo hace es interpretar correctamente el texto y aniquilar de una todos lo que los libros apócrifos, de oración de Manasés, no me acuerdo de los otros, la ascensión de María, creo que es otro libro, en fin, unos cuantos libros allí que hablan, escritos por rabinos, donde los rabinos enuncian a Abraham como un ejemplo sin pecado casi. Por tanto, según la carne, según la humanidad, el estándar humano de un judío genuino era el hombre justo Abraham. Pablo les muestra que el ejemplo que ustedes tienen para ser justos fue justo por la fe, no por las obras. Ese es el gran resumen. Fue justo por la fe. ¿Fe en quién? Y ahí ponemos a pensar, bueno, a ver, cuando Abraham existía no estaba Jesús. Pero sin embargo Jesús en Juan 8 dice, Abraham se alegró, se gozó al ver mi día, dice. Y tomaron piedras para pedirle a Jesús. ¿Cómo es esto? Miren, hermanos, no sabemos en qué momento Jesús se sentó a tomar tereré con Abraham. Puede ser en ese momento cuando fueron a Sodoma, ¿se acuerdan? Y va el ángel de Jehová junto con Abraham caminando y Dios le dice, vos sos mi amigo, yo te voy a contar lo que voy a hacer. Yo voy a destruir este. Y, Señor, si hay 50 justos, si hay 45, si hay 30, y comienza Abraham a negociar con Dios. Bueno, Abraham, si hay 10 justos, no voy a destruir Sodoma. Yo creo que, no sé, si fue en ese momento donde el ángel de Jehová o Jesucristo preencarnado le muestra a Abraham. El punto es que cuando Cristo vino en tierra, Cristo dice, Abraham se gozó al ver mi día. No tenés 30 años y decís que Abraham se gozó al ver tu día. ¿Cómo es eso? Claro, porque ellos, los fariseos, ignoraban que Jesús es Dios. Pablo va a utilizar aquí, entonces, antes del versículo 3, versículo 1 y 2 del capítulo 4, Pablo utiliza un silogismo, le encanta a Pablo hacer esto, donde Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Hermanos, tenemos que ser honestos y pensar, si vos y yo tenemos que hacer algo para salvarnos, no te quepa duda que vas a ser orgulloso. Vos vas a decir, mira, yo sí, y él no pudo, yo sí. Yo hice esto, somos malos, impíos, pecadores. La salvación tiene que ser ajeno a nosotros, tiene que venir de afuera. Estamos ahí en Jardín de la Paz caminando y vemos el jardín, ahí las tumbas, y viene Dios y nos da vida, nos quita de la tumba ahí harapientos, sucios, y tenemos que comenzar el proceso de limpieza con la palabra.
Dios nos da vida estando muertos. No hay nada que podemos hacer. Todo esto me hace pensar también de que este pensamiento judío acerca de salvación por obras y de Abraham como un ejemplo de obras fue como un eco fuerte lo que Santiago, ¿ustedes recuerdan la epístola de Santiago? Santiago menciona a Abraham que fue justificado por obras. Ya el pensamiento en la época era común. Obviamente, nosotros entendemos el punto de vista de Santiago. Santiago está hablando ahí justificación horizontal, o sea, de vindicación, de demostrar la fe, porque él dice, la fe sin obras es muerta, la fe verdadera se muestra en obras. Abraham muestra su fe con obras. Entonces habla de justificación ante los hombres, no la justificación forense, legal, vertical del hombre con Dios. Pero quiero recordarles las palabras de Santiago. Vean, Santiago dice, yo te mostraré la fe, mi fe por mis obras. Esto dice el creyente genuino. Porque si no te muestro por mis obras, la fe que digo tener es una fe muerta. Detrás de este argumento de Santiago está toda la ola de leyendas y la herejía que Pablo rechaza de que Abraham fue justificado por obras. Solamente para demostrar que esto era normal en la época, que la gente pensaba, y hasta hoy, al salir a la calle, a tu pariente, a tu vecino, preguntarle, ¿qué tienes que hacer para estar con Dios en el cielo? La respuesta obvia que te va a dar es ser buena persona, ser moral, portarte bien, hacer buenas obras. Esa respuesta es la respuesta que el diablo le vendió a todos. Es el engaño satánico de la falsa religión. ¿Quién puede decir que hacer el bien está mal? Hacer el bien no puede estar mal, nunca. Pero sin embargo, al hacer el bien como el medio para salvación, es el mayor impedimento al cielo. Pablo habla acerca de esta jactancia, dijimos en el 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? En una salvación, en una justificación donde Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice Pablo, la ley no de las obras, la ley de la fe. ¿Y cuál es esa ley de la fe? Es la ley correctamente interpretada en su contexto por las promesas. Porque la ley no carece de promesa. Y va a ser el siguiente argumento de Pablo cuando en el 4:4, cuando Pablo dice, porque el que obra no se le cuenta la gracia como salario. ¿Cómo es eso? Ustedes pueden pensar, ¿cómo es eso de que, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia? Pablo entiende que la norma del ser humano es pensar siempre en pos de esfuerzos, de méritos y de acciones. Cuando, de hecho, en la propia pregunta, ¿qué debo hacer? Es una pregunta tramposa porque ya involucra algo que yo no puedo hacer. ¿Qué debo hacer? Bueno, nada. No hay nada que yo pueda hacer. Subrayá ahí, porque cualquier verbo que me venga a la cabeza equivaldría a obras y méritos humanos. Si yo pudiera hacer algo, ya no sería un regalo, sería un salario. Es como yo estoy trabajando y yo me voy a dar la paga. Bueno, esa paga va a ser menos castigo en el infierno. Si yo comienzo a trabajar por mi salvación, mis obras buenas van a ser consideradas, sí, como un salario, negando la gracia. Y escuchen, abandonar la gracia es el infierno. Obviamente, en el infierno vas a tener menos castigo. Pero no es ningún consuelo, y la idea es que el ser humano se apropie de la gracia rechazando sus obras como camino al cielo. Las obras tienen su lugar solamente como vindicación de la fe que ha ocurrido. La obra no genera fe. La fe verdadera engendra verdaderas obras. Obras que no se enorgullecen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo me salvo por mis obras, la idea ¿cuál es? Me voy a gloriar, me voy a jactar. Pero si yo me salvo por gracia y toda la fe, el arrepentimiento es de Dios, las obras que yo voy a hacer vienen de Dios. ¿Cómo puedo jactarme en eso? Pablo dice en Filipenses que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si hay algo bueno en mí, eso viene de Dios.
Y yo no puedo jactarme en eso. Un creyente no se va a jactar jamás, y si lo hace, está en pecado, tiene que bajarse de su peldaño. Por eso Pablo dice, haya pues este sentir que hubo un Cristo, y habla de la humildad, que nos estimemos cada uno como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el de los otros. En ese contexto viene hablando Pablo. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, esa frase vamos a explicar el domingo, interesante. Dios justifica al impío contradiciendo lo que todo el Antiguo Testamento dice. Vamos a algo salpicar hoy para meditar y para concluir, pero qué notable, Dios justifica al impío. Y viene hablando de Abraham. Imagínense, Abraham como el hombre prototipo y luego Dios justifica al impío. Abraham no se salvó por obras, Abraham se salvó por la gracia de Dios, por la fe que tuvo. Creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, vean de vuelta capítulo 1:17. El argumento de Pablo sigue desarrollándose. El 1:17 Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Citando un versículo del Antiguo Testamento que estaba en Habacuc. Habacuc 2:4. Bueno, hay tanto, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Hay tanto que podemos ver, tanto que podemos analizar este pasaje. Por eso agarré y dividí el bosquejo en 2 sermones. Voy a hacer una conclusión para aterrizar. Voy a dejar esto para el siguiente domingo. Solamente tomaré para concluir la frase de que Dios justifica al impío porque me identifico. Y si somos humildes, vos también. Somos unos impíos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Quiero que mires solamente un versículo, en realidad 2. Éxodo 23:7, en base a esto, que Dios no justifica al impío. Y Deuteronomio 25:1. Voy a leer Éxodo 23:7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice Dios. Yo no justificaré al impío. Wow. Deuteronomio 25:1. No vamos a aplicar esto hoy. Si hubiere pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ojalá que se aplique eso en Paraguay, ¿verdad? Absuelven al justo y condenen al culpable. Pero aquí nosotros encontramos lo opuesto, de que Dios condena al justo y absuelve al culpable. ¿Y esto qué? ¿Cómo se da esto? Y hermanos, nosotros cantamos. Estaba pensando, dice, oh profundo amor de Cristo. ¿Puedo yo confiar en el amor de Cristo que me hace justo? Cantamos esa música, oh profundo amor. Y piensen, cuando cantamos ese cántico, oh profundo amor. ¿Cómo puede ser que Dios tomó a gente como nosotros, siendo vanos, impíos, injustos, para hacernos justos y llevarnos a Dios? Hoy recordamos el partimiento del pan y el vino, esa obra por la que Cristo derramó su sangre para justificarnos, propiciando la ira de Dios. Miren, hermanos, hay tanta belleza en esta doctrina que tan poco conocemos. La justificación no es sencillamente ser declarados justos. Hay demasiadas implicaciones. Deberíamos exponernos más a escuchar esto, a estudiar considerablemente el tema. Pero, hermanos, meditemos en que si esta mañana vos estás acá, no es por tus méritos, no es por tus obras o por tu religiosidad, espero que no, sino es por la obra de Cristo perfecta, por su gracia, en la cual nos hizo justos y aceptos en el amado. Dios me mira a mí siempre terriblemente pecador, pero cuando yo estoy en Cristo, Dios le ve a Cristo y no me ve a mí.
porque yo no soy nada. Nosotros estamos en Cristo. La iglesia, de hecho, es el cuerpo de Cristo. Está dentro de Cristo. Es vista por Dios como Cristo. Y Dios nos trata como su Hijo amado, en quien tiene complacencia, bendiciéndonos con toda bendición. Este pensamiento no nos llevaría a un libertinaje, para nada. Este pensamiento nos llevaría a vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Oramos. Padre amado, muchas gracias por esta porción de las Escrituras que es tan profunda. Padre, no alcanzamos nosotros siquiera a rascar la superficie. Entendemos, Señor, como un atisbo de que somos salvos solamente por tu gracia y no encontraremos palabras para agradecerte. Permítenos, Señor, vivir humillados delante de ti al entender todo el tiempo que no hay méritos en nosotros. No hacemos nada por nuestras fuerzas. Todo, Señor, es solamente por la fe en tu Hijo Jesucristo, quien murió para rescatarnos de toda maldad, de toda impiedad. Te pedimos, Señor, que de esa forma también nosotros crezcamos en santidad día a día. Como iglesia también te glorifiquemos siendo un farol para este barrio. Padre, glorifícate en nosotros. Bendice tu palabra esta mañana en Cristo Jesús. Amén.